Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar el segundo video. Vamos a compartir pantalla, nuestra clase. Como habíamos quedado, justamente en el inicio de la descripción del budismo. Con el budismo y con la historia de Buda, de la vida de Buda, vamos a dar conclusión a las cuatro grandes espiritualidades del mundo asiático, las cuatro grandes espiritualidades compartidas, ¿sí?, en el mundo asiático. Movimos en primer término lo que es propiamente en China, lo que es el mandato celeste, lo que es el culto a los ancestros, el taoísmo, luego en India, lo que vimos el hinduismo y las distintas corrientes dentro del hinduismo, y lo que vimos en relación al Islam, ¿sí? Ahora, justamente esas formas de pensamiento, esas cosmovisiones, esas formas de interpretar el mundo y la existencia humana y sus significados, eh, vamos a agregarle esta última aspecto que es el budismo, que también no es solo de la región, sino como vamos a ver, es compartida en otras regiones también del mundo asiático y se expandieron a lo largo del mundo. Nos queda el sintoísmo, pero en particular el sintoísmo, como es una expresión exclusivamente japonesa, por su sentido, por su historia, por su significado, lo vamos a tratar recién cuando veamos Japón. ¿Sí? Con budismo estamos hablando de la era axial, de la misma era que hablamos cuando hablamos de Confucio, ¿no? Es un momento contemporáneo, el de Buda, al de Confucio, pero también al de Sócrates. Por eso se lo conoce como esta gran era donde unía a estos pensadores como expresión de un momento donde existían las mismas preocupaciones y esencialmente la misma búsqueda humanista, centralmente en torno a la existencia y al comportamiento y a la mejora de el mundo mundano, ¿sí? Y por tanto la búsqueda de su mejora transformación. Siddhartha Gautama, ¿sí?, quien será luego Buda. Nace en el siglo VI antes de nuestra era, al pie de los Himalayas, en Lubumbi, actual Nepal, ¿sí? No existía como Estado-nación, como dijimos, vimos en Balafe, no existía la India, por tanto, sí existían diferentes estados, ¿sí?, que recorrían todo el valle indogangético, centralmente, donde hablamos de Buda, centralmente el Ganges. Dice la leyenda, porque no hay testimonio escrito durante la vida de Buda, sino hay diferentes biografías que se construyeron y se escribieron luego, ya muerto Buda, que pasan a ser parte de la doctrina, la vida misma de Buda es parte de la doctrina de, de Buda. Nace Buda, nace como Siddhartha Gautama, ¿sí?, en una familia aristócrata, Kshatriya, de la élite de los guerreros, la casta de los guerreros, como un joven príncipe destinado a reinar, ¿sí?, y continuar el legado de su padre. Una vida sofisticada, de mucho lujo, alejada del mundo mundano, lejos del sufrimiento, y justamente es en esa, el encuentro con el sufrimiento, en sus salidas de palacios, que tiene las cuatro revelaciones. Fue cuando contempló en una de sus salidas a la vejez, a un viejo, contempló la enfermedad, ¿sí?, a un hombre enfermo, contempló la incineración de un cuerpo muerto, ¿sí?, y contempló la que más le impactó, a un hombre sagrado, ¿sí?, que lo llevaron a pensar y a replantearse en el sentido de la vida y sobre todo dentro de la cosmovisión hinduista al escape de la rueda infinita de reencarnaciones, el samsara, ¿no?, que es cómo hacer frente a ese sufrimiento que implica la reencarnación, el samsara, ¿no? O sea, tenemos que estar lejos de la idea de reencarnación como inmortalidad, sino como
el repetir la vida en tanto en esa constante de la vida en las condiciones de existencia en este momento, también es la vida como sufrimiento, la vida como crisis existencial, no solo de enfermedades, sino también de penares, ¿no? La pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, o sea, la vida está repleta de la misma existencia humana, nos enfrenta constantemente a distintos tipos de sufrimiento, ¿no? Entonces, esta crisis existencial que sufrió Siddhartha Gautama lo lleva a abandonar sus privilegios, también a su mujer y a un hijo recién nacido, y emprender un camino de búsqueda existencial, un camino de búsqueda vital, dirigiéndose al sur, bajando del pie de los Himalayas, llegando a la llanura gangética, a los estados, precisamente al estado de Rajagawa, actual Rajir, en el centro norte de la India, por el Valle Gangético. La India en ese momento era un conjunto de ciudades-estados con un amplio comercio local y a la vez comercio intra-ciudades-estados conectado con comercio de larga distancia, con lo que provoca también el crecimiento de ciudades, y esto lleva a una emigración del campo a la ciudad, y eso es, hasta el día de hoy, digamos, con esa emigración, lo que implica la emigración del campo a la ciudad es la rotura de los lazos comunales, los lazos aldeanos, y por tanto también lo que rige la aldea, que es la tribu, ¿no? Y esa rotura de lazos tribales, que a la vez son lazos de reciprocidad, si a uno le pasa algo, tiene la posibilidad de recurrir a su parentalidad para sostenerse, implica quedarse uno solo ante el mundo y justamente ante el devenir de las diversas incertidumbres que nos plantea el mundo. Y por tanto, esa incertidumbre es parte también de la búsqueda no solo de Buda, sino de la propia época. Esa búsqueda, justamente para salir de la incertidumbre, salir del sufrimiento, va a emprender distintos caminos que les van a llevar años. En primer lugar, lo que practica Buda es la meditación yógica. Bajo estrictas órdenes de dos maestros por los cuales va a pasar, va buscando lo permanente. ¿Qué significa lo permanente? Lo que queda de las reencarnaciones, lo eterno, el alma superior, lo universal. La idea es poder controlar la mente olvidando el cuerpo. ¿Sí? Poder controlar la existencia, ¿no? Si uno tiene control, de esta forma logra salir y escaparse del cuerpo y lo que implica el cuerpo con un tanto sufrimiento. La segunda parte de la búsqueda, en la búsqueda ascética, ¿sí? Los ascetas, aquellos que se alejan del mundo, que no es algo propiamente de la India, sino también tenemos muy practicado en la Edad Media en Europa también, es renunciar a todo lo que nos ata del mundo, ¿no? Renunciar a no solo las riquezas, sino también renunciar inclusive a los alimentos. Cuentan los biógrafos que incluso Buda, antes de ser Buda, Siddhartha Gautama, llega a ingerir tan solo un grano de arroz al día. Imagínense lo flaco que estaba, ¿no? Dicen los escritos biográficos que la piel se le pegaba a los huesos, ¿no? A la columna. Eh, y lo que busca es controlar, justamente, a diferente de controlar la mente, esta es una etapa donde lo que busca es controlar el cuerpo, y de ahí viene esta búsqueda constante que se repite hasta hoy en diferentes corrientes que vienen de la India en su onda New Age, que es el control de la respiración, ¿no? Es una práctica muy, pero muy antigua, fundamental para la meditación y para el control del cuerpo, ¿no? En estos textos justamente lo que se informa es que se volvió tan demacrado, tan en malas condiciones, que se hacía visible eh, su deterioro físico, que corrió peligro de muerte. Luego de pasar varios años compartidos, ¿no? Con diferentes grupos que practicaban estas artes,
eh, de sufrimiento, lo que entiende Buda es que lo que hay que lograr es el camino del justo medio, el camino de la moderación. Sostiene que los seres humanos somos seres en el mundo y no podemos renunciar a ser parte del mundo, ¿no? Del cual vivimos y somos parte. Y a la vez el mundo cambia, está en constante transformación y por tanto nosotros no podemos quedar estáticos, sino a la vez tenemos que comprendernos que también cambiamos con ese mundo. Cambiamos a la vez que cambia el mundo a la vez nos cambia. Y por tanto hay una definición que es muy fuerte en la filosofía budista y por cual es el punto de la experiencia de Buda, que es comprender lo efímero, ¿sí? Lo no permanente de nuestra existencia. Y de ahí se encuentra el tema nodal en la filosofía budista, que es reconocer que no hay un alma permanente. ¿Sí? La idea de que cada uno tiene un alma implica un yo. Y ese yo es una manifestación ¿de qué? Del egoísmo. ¿Sí? Y el egoísmo es lo que nos ata al mundo terrenal, lo que nos identifica con un ser, lo que nos identifica con un ser, ¿sí? Que es el ser que reencarna, que es el samsara. Por tanto, la liberación del samsara, la liberación de la rueda infinita de reencarnaciones, implica el redescubrimiento de la naturaleza y la liberación del ser, del yo, del egoísmo. Es, es redescubrirnos como ser parte de del todo que va cambiando constantemente. Siddhartha Gautama justamente se aleja de estas prácticas que estaba realizando, se aleja también de los seguidores que tenía, de sus discípulos, y es en el momento de este retiro que se va a una paradera con un gran árbol, y ahí es cuando entra en un estado de meditación, y en ese estado de meditación alcanza el nirvana y se convierte en Buda. Buda en sánscrito significa despierto, el iluminado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa alcanzar el nirvana? Cómo lo relata el mismo Buda y es recopilado luego? Es que en una meditación logra experimentar sus vidas pasadas dentro del samsara, los diferentes niveles de la existencia humana, de ese transcurrir dentro de esa rueda infinita del samsara, desde a pasar por ser animal a pasar a ser dioses, ¿no? Pero todos, de dioses a animales, de pobres a ricos, están todos presentes en en esa misma rueda. Y luego de experimentar esto, en esa misma meditación alcanza una profundidad humana y logra erradicar, ¿qué cosa? La ignorancia y el orgullo, extinguir el odio, el deseo, y esa es la forma de alcanzar la liberación interna a través de la mente, pero también por tanto del cuerpo de el samsara. Se libera a través de la mente, es el vehículo para liberar el cuerpo y por tanto la existencia, conjunto mente-cuerpo, de la rueda de encarnación. Luego que llega justamente a este nivel, esta liberación, que es el nirvana, vuelve con sus compañeros, lo encuentran cambiado sus compañeros, le lavan los pies y es en el momento en donde dice las 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades significan primero, la inevitabilidad del sufrimiento. Todo en la vida es sufrimiento, no solo la vejez y la enfermedad, como dijimos, sino también la inseguridad de la existencia humana, la presencia constante de la muerte. Bueno, no porque, digamos, nos podemos morir de coronavirus, sino la misma comprensión de que el coronavirus, por ejemplo, o también cuando cruzamos en la calle y nos miramos, somos finitos, ¿no? Eso que no lo tenemos presente, que no nos hace valorar tanto justamente qué cosa, la vida. Eh, Eso nos causa, la segunda verdad es que esa idea de sufrimiento nos causa justamente el deseo.
el deseo como parte del sufrimiento. La tercera verdad es que se puede terminar con el sufrimiento. ¿Y cómo? A través del camino, el sendero, lo que dirían los taoístas el Tao, el sendero ético de la experiencia del nirvana. Los principios del budismo, por tanto, si los podemos comprender. El budismo sostiene que no existe alma individual, que no existe un principio supremo, sino que existe el vacío. En cuanto que sostiene que la verdad de la naturaleza de las cosas es la inexistencia de un ser propio. El hombre, por tanto, se reduce aquí a un conjunto de dharmas, insustanciales e impermanentes, sin ningún principio inalterable tras él. Según el budismo, toda acción intencionada, el karma, ¿sí?, crea uno o varios efectos. El karma en el budismo implica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, más o menos rica, más belleza, más salud, más sabiduría. El budismo sostiene el Anattva. La Anattva es la creencia en el samsara y en el karma, ¿no? En todo esto coincide con el budismo, pero rompe justamente con el budismo en la idea de que romper la cadena de reencarnaciones eternas, recurriendo a doctrinas y prácticas salváticas como las que él mismo pasó, el propio Buda pasó, o que es el camino justamente de transformarse en un iluminado, transformarse en, a través del paso por el nirvana, de la liberación. Por tanto, dice Buda, la reflexión en el camino hacia la inmortalidad, el nirvana, la falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Esa es como una máxima budista, ¿no? Lo que implica, acá tenemos lo que nos une a Confucio, lo que nos une a Sócrates, el camino de la reflexión, como un elemento central. No habla de la fe, ¿sí?, sino habla de la reflexión, habla del ser interior, habla de un trabajo individual, propiamente humano, ¿sí? No es la búsqueda de lo divino, es la búsqueda de lo humano. La búsqueda de eliminar el sufrimiento del alma, ¿sí?, que es algo existencial, pero a través de uno, ¿a través de qué camino? A través de la sabiduría, a través de la moralidad y a través de la espiritualidad. O sea, a través de caminos elegibles por los seres humanos. Otro postulado esencial, ¿sí?, fundamentales son que el Patiti Ansattupada, ya lo van a ver, o la teoría del sufrimiento condicionado, las cuatro nobles verdades que dijimos, o el noble octúpleto camino. Ya ahora lo vamos a ver en otra filmina. ¿Qué plantea el budismo? El budismo plantea que debe construir una propia moral, eh, sacando la sabiduría de cada uno, ¿sí?, para alcanzar un nivel universal por encima de las religiones, porque la búsqueda de Dios, la existencia, la comprensión de que hay un Dios, ¿no?, es ilusoria, plantea. Lo que nosotros estamos incrustados e inscritos dentro de la naturaleza y somos parte tanto de la fuerza natural y tenemos que comprendernos como parte de esto, ¿sí? Entonces, reconoce almas individualizadas, a pesar de que somos parte de un todo, que esas fuerzas naturales, incomprensibles a la vez, y justamente a veces somos almas individualizadas que nos tenemos que hacer responsables eh, de la misma eternidad de esa alma, plantea el budismo. Los hombres pueden ser monjes capaces de practicar la moral de justo medio, plantea él, ¿no?, el camino de la moderación. Conciliar la razón con la sabiduría metafísica y las diferentes, y esto lleva a un camino diferente a los hombres comunes, con una moral social debilitada por justamente el deseo, la búsqueda del egoísmo,
y la existencia individual. Todo este conjunto de prácticas llega a la redefinición del karma, ¿no? Pone en cuestión la jerarquía de los brahmanes. En los brahmanes tenían su lugar destacado en la cúspide de la sociedad, ¿por qué? Porque eran los encargados de ordenar los rituales en la sociedad, eran los únicos que podían leer, comprender y expresar los textos sagrados, y justamente eran los que a través de estos rituales y estos textos sagrados interpretados, a través de los ritos, podían, brindando, ¿no? Su trabajo, salvar y mejorar nuestro samsara, ¿no? Para una próxima buena reencarnación. Y esto a la vez no solo ubica en un orden jerárquico y en la cúspide de este orden jerárquico a los brahmanes, sino que a la vez condena a las castas inferiores que no podían cumplir los rituales, no podían pagar los rituales de los brahmanes, y a la vez eran despreciados por los brahmanes. Entonces, justamente lo que dice Buda es que basta solo con las buenas acciones, con ejercer el bien, y todos podemos, todos, todas, todes, diríamos ahora, alcanzar el nirvana, alcanzar la liberación. Siguiendo a Samir Amin, ¿no? Con su texto de la cultura tributaria en las áreas del mundo precapitalista, podemos comprender que el mundo, y en este caso dentro de sus diferentes áreas culturales, el budismo expresa una reacción particularmente anti-hinduista, esta reacción contra la separación del hombre de la naturaleza. Lo llamativo es que el budismo, que nace en la India y se va a expresar, se va a desarrollar también en China va a tener, por su proximidad con el confucianismo, va a tener poco desarrollo, y en India sobre todo, que es llamativamente el lugar donde nace, eh, a pesar del respeto a la liturgia tradicional, no llega a desarrollarse. Sí, en Japón en diferentes medidas. Salvo, ¿por qué lo trabajamos acá? Porque salvo en el Tíbet y salvo sobre todo en el sudeste asiático, en particular en Indochina, es donde más se desarrolla, y es a la vez donde tiene su camino particular, el budismo, que es la devoción religiosa. Lo que genera el budismo es una metafísica laica, análoga al confucianismo y al helenismo, y a la vez dependiente, por tanto, de la relación con el sistema tributario, del cual forma parte, y el budismo pasa a ser también una forma de legitimación del orden de la reproducción social, ¿no? Donde centralmente los principales seguidores de Buda en primer momento van a ser los comerciantes. ¿Sí? ¿Por qué los comerciantes? Porque justamente ellos son los que se van a vivir en este mundo de relaciones mercantiles cada vez más desarrolladas, el crecimiento de las ciudades, los primeros que tienen interés de salir de este orden jerárquico donde los ubican en inferioridad y salir de la cadena de reencarnaciones y lograr justamente a través de sus buenas acciones desarrollar eh, su, su karma y poder liberarse, ¿no? Eh, Destacar, como venimos diciendo, que al igual que Confucio y Sócrates, Buda no es un dios, ¿sí? Tampoco lo fue Mahoma, pero, pero a diferencia de Mahoma, Buda no es un profeta, sino es más del orden confuciano, del orden socrático, es un sabio, ¿sí? Buda predica la construcción de una comunidad. Esta comunidad toma el nombre de Sangha, ¿sí? Que es la comunidad de monjes, lo que luego se va a transformar primero
era una comunidad de seguidores de Buda, en que a la vez, luego de aprender de Buda, iba cada uno a hacer como su propia búsqueda del nirvana, transformándose cada seguidor en un bodhisattva, que busca el camino del Buda. Eran islas individuales y ahora pasan a ser, gracias a las contribuciones justamente de los comerciantes, a construir una orden monástica budista. Para esto, justamente Buda lo que va a hacer es construir normas escritas, ya escritas por el propio Buda en este caso, son 227 disposiciones sobre la disciplina del monasterio y sobre las tareas del monje budista. En primer lugar, justamente siguiendo los principios budistas, un elemento central es que tan solo los monjes pueden tener 8 posesiones, nada más. ¿Sí? 3 túnicas, hilo, aguja, navaja para afeitarse y un elemento central. Ninguno de estos es del orden de la reproducción, salvo qué cosa, salvo un bol, un gran cuenco que está destinado a recoger la limosna, porque acá está la relación entre el monje y la sociedad, ¿sí? Son ellos los que buscan alcanzar el nirvana, pero a la vez promueven las buenas acciones, una buena acción. La sociedad es justamente dar de comer, hacer regalos a los monjes. Si uno va por las calles del sudeste asiático, va a ver que hay tiendas prácticamente destinadas a vender kit para los monjes, ¿no? Hay un kit de limpieza para donar al monje, hay un kit de alimentos para donar al monje, hay un kit de ropa, de túnicas para donar al monje. Cuando pasan a la madrugada, pasan a la primera hora, antes de la salida del sol, por las casas cantando y haciendo sonar una campana, y la gente sale a dar su limosna, y eso hace justamente una relación de interdependencia entre el monje y la sociedad, ¿no? Y ahí está el elemento que venimos hablando de la desposesión. Buda muere en el año 480, a los 80 años, ¿sí? Y luego de muerto Buda se va a establecer esto que decíamos antes, que se desprende de los 4 nobles verdades, que es el sendero, el Tao, el camino, ¿no? De los 8 pasos, o el noble octuple camino, ¿sí? Que lo van a poder leer con más detenimiento cuando vean la filmina, pero en sí resume todo esto que veníamos hablando. Buda no deja doctrina escrita, ¿sí? Y es justamente luego de su muerte cuando se hacen los cónclaves, por tener un nombre que viene del catolicismo, pero que es propio, es la reunión justamente de los monjes de distintos monasterios en una caverna para discutir sobre el sentido del legado de Buda, y ahí es donde se establecen las diferentes interpretaciones de Buda y se van a abrir los corrientes de interpretación del budismo predominantes en la región. Estas corrientes de budistas podemos resumirla en 3 grandes corrientes: la escuela de Hinayana, o Theravada, ¿sí? Que es la del doctrinal del canon Pali, digamos, del Buda histórico, son la corriente conservadora, a través de la enseñanza del análisis, de la introspección, de la crítica y el razonamiento. Ellos plantean esta corriente que permite la liberación de la reencarnación a través del alcanzar el nirvana. Siendo un discípulo de Buda, se puede alcanzar esta liberación en una vida o en varias, ¿no? Y dicta que justamente este camino de liberación es el camino de la moderación, el camino de la austeridad, de la sensualidad, de la existencia y de la no existencia. La otra gran corriente es la corriente Mahayana,
que predomina en China, en Tíbet, en Corea, en Vietnam y en Taiwán, y es la denomina del gran vehículo. Y la reconoce centralmente, y acá está la gran diferencia con la anterior, que reconoce a Buda un método científico que conforma una doctrina. ¿Sí? Reconoce solo algunos sutras. El camino, plantea, es por la aproximación antitética a la realidad, ¿no? Es más un camino de afirmación más metafísica, que lo que busca en todos los casos son el vacío, la antítesis, todas las cosas de existencia fenoménica, digamos, de la existencia real, eh, hay que desprenderse, hay que salir, y por tanto es ahí donde encontramos, y este camino particular, que va a ser más de devoción religiosa a la figura de Buda. De esta corriente van a derivar el budismo Zen en Japón y el budismo Tien de Vietnam, que fundan escuelas propias, y mucho más el budismo Tien en Vietnam, que está relacionada directamente a la escuela del propio rey vietnamita, ¿sí? Y que se va a relacionar, de forma en particular, por la influencia, como, como vimos, histórica de invasión de China. El budismo se va a relacionar con el confucianismo y con el taoísmo. Y acá es donde se construye la oposición entre meditación con el conocimiento intelectual y filosófico, ¿no? La existencia que se plantea esta corriente no es una existencia racional, sino es más una vía de llegar al nirvana. En algunos casos, en la India se plantea esta vía como más gradual y en el caso de China como más directa. La tercera corriente en la que vivimos es la predominante en el Tíbet, que es la escuela Vajrayanana, que es la del vehículo del diamante, también lo que se plantea así, que es la escuela predominante en el Tíbet y en Mongolia. Y que entre las corrientes cuales se divide esta escuela tiene como un emblema, digamos el más conocido, al Dalai Lama. Estas corrientes a la vez tienen su preponderancia en diferentes regiones del mundo asiático oriental y del sudeste asiático, ¿sí? Donde vemos que la Theravada, sobre todo como dijimos en Indochina, la Mahayana en China y en Vietnam, con su diferente representación, y esta última en el Tíbet y Mongolia. Ahora bien, ¿cómo se empieza a expandir, ¿no? de estos pequeños centros urbanos y comerciales durante la vida de Siddhartha Gautama, luego Buda? Es a partir justamente de Asoka. Asoka es justamente un emperador, el emperador de un gran imperio, el emperador de Panna, un dictador sangriento que se termina convirtiendo a el imperio en Maurya, que tiene una gran extensión territorial sobre el subcontinente indio, y justamente el que llega a mayor esplendor de este imperio, que es el emperador Asoka, caracterizado justamente por llevar su imperio y expandir sus fronteras a través de la guerra, y por tanto justamente el asesinato, la muerte, la tortura, está en la leyenda y budista, está representado como justamente un quiebre entre un dictador sangriento a alguien que pasa a partir de conocer a Buda a convertirse, en arrepentirse y a propagar el budismo. Acá tenemos una fuente. Y propaga el budismo a través de la difusión de la vida de Buda a través de pilares que va a erguir en todo su reino, dando a conocer los edictos de Asoka, ¿sí? Que prescriben
toda una serie de formas de comportamiento que va a asumir él mismo, liberando a los esclavos, aboliendo la pena de muerte, haciendo una legislación más benévola, etc. Y a la vez promoviendo misiones de expansión del budismo no solo a todo su reino, sino allende las fronteras del reino, ¿no? A través de emprendimientos marítimos van a dar a conocer también a través de todo el comercio, del cual el imperio Maurya era parte, tanto al este como al oeste del Índico. La facilidad de la expansión, y acá tenemos un gráfico de la expansión, justamente el imperio Asoka se encontraba en esta región del Ganges. La facilidad de expansión se da a partir de que a diferencia del Islam, que se inscribe dentro de lo que es la revelación en árabe, el budismo no está sometido a una sola lengua, por tanto puede ser adaptable, fácilmente traducible, y por tanto va a ser eh, sincrético con las culturas locales preexistentes, ¿sí? Porque toda traducción implica una resignificación, y nos está hablando de que no es un dogma, ¿sí? Que es más flexible, es más adaptable. Y por tanto eso facilita la expansión del budismo a diferentes regiones, y acá tenemos diferentes fechas de esa expansión. El budismo hoy tiene una gran expansión en el mundo, ¿sí? Pero no es predominante, como dijimos, en la región de origen, en la India, y tiene sus diferentes expresiones mucho más allá de las corrientes, de las tres grandes corrientes que sí predominan en el Asia Oriental y en el sudeste asiático. En el resto del mundo ya no se escriben una práctica budista exclusivamente a través de estas corrientes, ¿no? Una explicación acá que es la de Otei. El Buda gordo, ¿no? Porque Buda se representa en el sudeste asiático y no hay que confundir el Buda, y sobre todo algo que inscriben mucho los budistas. El Buda y las estatuas de Buda no son un adorno, ¿sí? Es un elemento de devoción, ¿sí? No, o sea, no se puede tener una cabeza cortada de Buda al pie de la pileta porque queda lindo, digamos, ¿no? Eso sería terrible para los budistas. O hacer imágenes de Buda, digamos, que no corresponden. Sí se ha hecho muchas representaciones y hay diferentes representaciones de Otei, ¿sí? Que no hay que confundir con Buda. Justamente en China se conoce a Otei, que fue un monje budista, como Budai, ¿sí? O Milefo, que sería el amistoso. De ahí viene, justamente como su nombre es Budai, viene el homónimo con Buda, pero no hay que confundir. Les dejo para que vean con más detenimiento luego estas infografías, ¿sí? Los distintos tipos de representación que se hizo de Buda, eh, distintas estatuas de Buda, de distintos materiales y distintas formas, y siempre tienen diferentes expresiones, porque a la vez es adaptable a cada una de las culturas, con los cultos anteriores, pero también con las diferentes representaciones de los momentos de la vida de Buda, y cada momento de la vida de Buda tiene un significado, así como hasta la posición de las manos de Buda significa determinada cosa, y la adoración de esa estatua o rezarle a esa estatua también nos devuelve, de acuerdo al momento que representa en la vida de Buda o el significado de la posición de las manos, a determinada cuestión, ¿no? Bueno, acá llegamos a lo último, que es importante porque el budismo pasa a ser eh, también un elemento significativo durante el siglo XX en la conformación de las identidades nacionales, pero también como forma de representación, como forma de legitimación, forma de ordenamiento social. Y lo que decíamos al principio, los monjes budistas hoy en Birmania, actual Myanmar,
son parte de la persecución y limpieza étnica a la etnia rohingya, que son musulmanes de esta región, y lo que llevaron adelante a través de prácticas de distintas masacres es la limpieza étnica y la expulsión de esta etnia minoritaria que tiene una ubicación regional a Bangladesh. Acá llegamos a lo que sería la tercera parte de nuestro video, que pasamos a describir, ¿sí?, los dos tipos de reinos y pueblos que existían en esta región. Los estados de tierra adentro, ¿sí? Vamos a ir por orden a partir de los estados existentes. Camboya, ¿sí? Camboya tiene su origen en el centro de la península de Indochina, ¿sí? Se va a existir primero el pueblo Funan, Chenla, para luego ser cuna del pueblo Khmer o Gemer, ¿sí?, donde estos van a desarrollar esta civilización brillante que ustedes tienen que dar un ejemplo en el trabajo práctico, que es la civilización de Angkor, ¿no? Ubicada como capital, que durante siglos que se corresponden con el medievo europeo, va a vivir su esplendor. El imperio Khmer, de origen hindú, desde el siglo I hasta el siglo VII, con el rey Yayavarmana VII, rey que a la vez tiene la representación de sí mismo a través de Shiva, se convierte al budismo Theravada en el siglo XIII. Y esta conversión no es que deja por entero, como dijimos, todo lo anterior, sino que se da un proceso sincrético. Es una adopción del hinduismo luego del budismo, que no implica la adopción del sistema de castas, solo lo que existen son profesiones hereditarias, los sacerdotes brahmanes como única casta en el cual confían los reyes para efectuar los rituales. El imperio Khmer entra en decadencia a mediados del siglo XIV y termina de caer en 1444, cuando es sometido a los diferentes reinos que están creciendo en la región, que ya vamos a ver, que es el reino de Siam y el reino de Vietnam. En el siglo XVI se produce un abandono de Angkor, luego de un ataque del reino Thai, cuando Siam ya se había convertido a Tailandia, y pasa justamente a ser un pueblo aislado, que cae bajo la influencia luego de los europeos, avasallado por sus vecinos, sobre todo luego por los vietnamitas, que los van desplazando, sobre todo los sacan de la región sur, por el avance del norte, por la costa del mar meridional de la China, del pueblo vietnamita, hacia el sur, buscando el delta del Mekong, en lo que es hasta luego Saigón, a la antigua Saigón, actual Ho Chi Minh, que era justamente parte del pueblo Champa, conquistado por esta región era parte del pueblo Cham, conquistado luego por los camboyanos, por los khmeres, y luego esta región es conquistada por los vietnamitas. Hasta que llegan los franceses y van a construir en la Conchinchina, con centro en Saigón, el dominio imperial francés. Acá tenemos una imagen del periodo de esplendor y con qué reinos convivía y otros imperios. Y el nivel de extensión, ¿no? Gigantesco que logró tener, y la influencia que logró tener este pueblo, que luego cayó en una profunda decadencia. Pasamos